Hola, Hola, profe. ¿cómo están? ¿Todo bien? Siempre muy puntuales. Sí. Sí. Hola, profe. ¿Qué tal? Muy bien. Jessica, Clara, Laura, ¿quién más? Van a ir integrando. Bueno, hoy vamos a dar la unidad 7. Seguramente que ustedes ya entraron, ya habilité para que puedan marcar su asistencia. ¿Ya marcaron? Todavía no, profe. Y pueden marcar nomás, sin problema. Y también ya tienen la tarea en la plataforma para que después al término de la clase puedan directamente ir haciendo ya. ¿Está bien? Otra cosa, los trabajos prácticos todavía no corregí todo. Una vez que corrija todos, le voy a avisar y le voy a ir respondiendo en el mismo correo para que puedan ver. Creo que la semana que viene, este fin de semana y la semana que viene, para el jueves ya va a estar todo. Por otro lado, ¿qué era otra cosa que le iba a decir? La nota del parcial, seguramente que ya saben también ustedes, ¿verdad? Al momento luego. Todos rindieron muy bien, por suerte. Bueno, hoy vamos a dar la unidad 7, clase número 8 ya, ¿verdad? Y la unidad es 7. Rapidísimo. Hoy vamos a dar la clase sobre la administración fiscal. Cuando hablamos de administración fiscal, enseguida pareciera ser que estamos hablando del fisco, ¿verdad? Que es del Estado, de la administración del Estado. Dice que actualmente se llama fisco a la administración del Estado, encargada del manejo del dinero del Estado Nacional. Fisco se llama así en forma general, pero en nuestro país, como tenemos una ley, entonces hay una denominación especial que se ha aprobado en el Congreso y que a través de una ley se llama, se le pone otro nombre, ¿verdad?
que es el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? La encargada del dinero o del manejo del dinero del Estado. Y fisco, si llamamos fisco, es como un sinónimo. Ya igual podemos entender que cuando estamos hablando del fisco o el dinero del Estado, es sinónimo del Ministerio de Hacienda, que es donde se recauda todo el dinero o donde se va todo lo que se recauda y también lo que administra, es decir, va repartiendo todos los gastos que existe dentro del país. Fisco no es una denominación oficial genérica, no se dice en todo el país, no se le llama fisco a la administración del Estado, o sea que en todos los países del mundo, sino es en nuestro país, como le decía, no es genérico. Se aplica en forma extensiva, pues su nombre oficial es el órgano dependiente del Poder Ejecutivo encargado de estas funciones y en nuestro país es el Ministerio de Hacienda. Tal vez en otro país tenga otro nombre, ¿verdad? Le hayan puesto otro nombre. Algunos tienen como Ministerio de Economía, Administración del Estado, Administración General del Estado, y así sucesivamente. Diferentes nombres tienen, ¿verdad? Nosotros no tenemos un Ministerio de Economía. Por cierto, le quería comentar a ustedes que escuché que se está haciendo un proyecto para una nueva administración del Estado, ¿verdad? Para una nueva plataforma de gobiernos. Y en eso escuché que todavía no se aprobó, solamente es una posibilidad, porque es un proyecto que vamos a tener un Ministerio de Economía, que ya no vamos a tener Ministerio de Hacienda. Bueno, veremos más adelante. Con eso lo que les quiero decir es que depende de lo que el Congreso luego apruebe, ¿verdad? En síntesis, en nuestro país, el ministerio que se encarga de administrar el dinero o el fisco de nuestro país es el Ministerio de Hacienda. La administración fiscal cumple funciones amplias en el manejo de los dineros del Estado, sea en todas las recaudaciones que se hace para el Estado, por eso dice amplia, y dentro de todo eso se cita los tributos, los recursos patrimoniales, los bienes del dominio público y privado del Estado, y cuya administración en forma de impuestos, tasas, contribuciones, empréstitos, debe ser asentada en el presupuesto por programas, tanto ingreso como gasto. O sea que la administración fiscal es lo que aglutina todos los ingresos. Y yo acá les cité porque ustedes ya conocen, ya saben, y estuvimos hablando ya varias veces de los tributos, recursos patrimoniales y otros, ¿verdad? Que a través de ello es lo que el Estado recauda en la administración fiscal. Y recauda todo, inclusive aduanas, todo lo que sea IRP, IVA, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego dice que ellos administran, porque acá está encargado, nos está diciendo muy clarito de que se encargan de generar, de recaudar y también se encargan de los gastos. Cuando estamos hablando de que se encarga de los gastos, podemos dar como ejemplo de que el Ministerio de Hacienda es lo que otra vez le pasa el dinero a cada uno de los ministerios, o sea que reparte el dinero. A las gobernaciones, por ejemplo, reciben dinero del Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio de la Administración del Estado, ¿verdad? Y también para todos los ministerios. Es de esa manera que siempre se están peleando, siempre cada año, ¿verdad? Por el presupuesto general de la nación que maneja el Ministerio de Hacienda, todo lo que se recaudó y después reparte, ¿verdad? Para ver cómo alcanza a cada ministerio. Y en ese caso es que siempre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación es que siempre quieren más, ¿verdad? Nunca es suficiente. Bueno, el siguiente lámina vamos a ver. Dice, los nuevos principios en materia de recaudación a partir del siglo XVIII.
Esto a partir lo que veníamos hablando hasta ahora, de que el gobierno actual siempre a través de una ley fija quién sería el administrador general del Estado, en este caso el Ministerio de Hacienda. También esto surgió desde el siglo XVIII, porque anteriormente no era así. Y ahora vamos a ver un poquitito de historia para saber cómo era antes, cómo se manejaban y cómo fue que surgió la necesidad de que el gobierno pueda tener un ministerio de Hacienda como lo que tenemos nosotros, y para poder recaudar y repartir todo lo recaudado a cada uno de los ministerios. Dice, los primeros principios sobre administración fiscal aparecen como una reacción a los abusos del sistema vigente hasta entonces. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿verdad? Dice que antes había una reacción a los abusos del sistema que hacían anteriormente, que el rey nomás era el que tenía todo el dinero con unos poquitos y ellos administraban a la gente. Por eso que siempre había inclusive esclavos anteriormente, ¿verdad? Porque eso a ellos también se les trataba como una cosa. Tal vez, según la historia anteriormente, ustedes ya saben también por historia de que los esclavos también eran cosas, por lo tanto tenían precio. Y era también parte de la administración del Estado en aquel entonces. La mayoría de estos principios son enunciados por las escuelas económicas del siglo XVIII, identificada como la corriente liberal clásica de la época en Inglaterra. Particularmente con la corriente liberal clásica de la época en Inglaterra, por ser el país donde el Parlamento tenía una primacía en materia de tributos, adelantándose en un siglo a la de los postulados que surgieron en la Revolución Francesa. Como Inglaterra y Francia siempre estaban en la puja anteriormente, entonces dice que Inglaterra se adelantó a Francia para poder tratar de liberar esa corriente y para que el dinero de lo que los recaudados de toda la ciudadanía sea repartido en forma equitativa a los ciudadanos, o en este caso a los ministerios. Eso haciendo un poco de historia, ¿verdad? Esta necesidad de un ordenamiento administrativo en aquella época de la hacienda pública se enunciaba por autores alemanes durante el siglo XVII y siguiente. Ya había una necesidad, ya el pueblo sentía de que se tenía que tener un ministerio donde recaudar e distribuir el dinero en forma equitativa y en forma de acuerdo, a las necesidades de cada sector. Dice, esta corriente se denomina cameralista en razón de su derivación de la voz alemana Kammer, que significa cámara, que era la designación dada al gabinete real que aconsejaba al monarca sobre la materia. Imagínense. Ante ello, el monarca decidía quiénes iban a ser sus colaboradores, ¿verdad? Y una vez que tengan sus colaboradores, entre ellos decidían, o realmente el monarca decidía todo, a quién dar y qué dar, ¿verdad? A través de su cámara o de su Kammer, como se llamaba anteriormente. Ahora no es tanto así, ¿verdad? Cambió un poco. En Alemania, perdón. En Alemania, John Husti, profesor universitario, o von Husti, ustedes saben que en castellano tenemos que leer cómo está. Ahora, si estamos hablando en inglés, entonces hay que leer cómo se debe pronunciar. En Alemania, von Husti, profesor universitario, y von Sonnenfeld en Austria actuaban como consejeros del príncipe. Ya tenían como sus asesores, digamos, ¿verdad? Del príncipe. En sus cámaras privadas, imagínense, estos eran sus asesores privados,
para la administración eficiente de los bienes del dominio del Estado y de las regalías. En Alemania ya, en aquel entonces, en el siglo XVII, dice que von Justi y von Sonnenfeld en Austria actuaban como consejeros del príncipe y era de forma privada. Ellos les aconsejaban para que luego el príncipe podía administrar, ¿verdad? De los bienes del Estado, dice, y las regalías. ¿Y qué son las regalías? Creo que regalías hasta ahora no hemos dado, ¿verdad? Regalías son los excedentes. Supongamos en la cooperativa. La cooperativa es de los socios. ¿Quiénes son los dueños? Los socios que ponen dinero en la cooperativa. Entonces, es de todos los socios. Es por eso que cada fin de año se hace el balance y lo que se ganó en el año, entonces en una asamblea se decide qué es lo que se va a hacer de esa plata y esa es la regalía. Entonces muchas veces en la cooperativa, si alguien es cooperativista acá, sabe que si se ganó 100.000, por dar cualquier ejemplo, nada más 100 millones de guaraníes, si se gana en un año, lo que se hace es en la asamblea decidir qué se va a comprar, qué inmueble o mueble se va a comprar y por el resto, qué es lo que hacen, de acuerdo al aporte de cada socio, se reparte la ganancia. Así se hace, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de lo que es las regalías. Entonces, dice que este príncipe administraba todos los bienes del Estado y las regalías. O sea que lo que sobraba después de cada administración que sobraba, de cada ministerio, por ejemplo, imagínense, compraban dentro de sus gastos generales de la nación, entonces se ocupaba el 10% para educación, el 10% para salud, el 10% para gastos superfluos, etcétera, etcétera, y luego le sobraba dinero. Entonces, esas son las regalías. Entonces, va sumando lo que es su ganancia o por alguna hipoteca que haya hecho tal vez, ¿verdad? Pero son regalías, son ganancias. Los aspectos esenciales del pensamiento de von Justi en materia de recaudación y gasto eran los siguientes. Los recursos se agrupaban en la siguiente manera. Él hacía así, o sea, que ese pensamiento era renta de dominio aparte, regalías aparte, impuestos aparte, otros recursos. Y los gastos eran también clasificados en militares, porque ellos como siempre casi vivían de guerra en guerra, entonces su presupuesto, mucho de su presupuesto gastaban en los militares. Dice de la corte, porque tenía una corte que decidía, ¿verdad? Así como acá tenemos la Corte Suprema de Justicia, bueno, antes también ya tenían corte donde se decidía, no tenían parlamento, pero sí tenían corte, ¿verdad? La burocracia, gastos varios de administración, o sea que von Justi ya vino experimentado en aquella época, ya vino a dividir los gastos y también los gastos y las recaudaciones o los ingresos, que es lo mismo, ¿verdad? No estaba mostrando nada más una forma, ¿verdad? Pero no creo que hoy en día para nosotros esto ya sirva porque, digo como modelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos ya más avanzados, digamos. Después vienen los principios de Adam Smith sobre la administración fiscal. Adam Smith, no sé a quién le tocó a ese autor, porque yo sé que le van a estar estudiando y seguramente que ya me pasaron más información que todavía eso no corrigió, ¿verdad? Para conocerle mejor a Adam Smith. Adam Smith anteriormente se le decía, en uno de sus libros se le decía el rey de la administración fiscal,
¿Por qué? Porque él era el que más sabía en aquel entonces, ¿verdad? También tuvo un libro que recorrió el mundo entero y perduró por varios siglos, que se llamaba La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones, porque ahí él escribió, plasmó todo el procedimiento y que se debe hacer, ¿verdad?, para la administración fiscal, y que le sirvió a muchísimos países del mundo y por varias décadas, ¿verdad?, por varios siglos. Este autor es reconocido como el primer sistematizador, imagínense, el primer sistematizador, porque muchos lo que eran asesores antes asesoraban, pero en forma verbal, no había como un libro para que vos puedas tener para poder guiarte, ¿verdad? Por eso dice, él sistematizó en un libro todo su pensamiento y eso se usó como modelo, ya que dice sus ideas influyeron no solo en su país, lo que ya le estaba diciendo, sino en toda Europa. Y sus reglas continúan manteniendo su vigencia en la actualidad. Adam Smith es el padre de la administración fiscal y por lo tanto muchos de los profesionales hasta hoy le tienen a él como el padre de la administración fiscal, le tiene como un libro de cabecera donde está consultando cada rato. Los abogados que son especialistas en administración financiera le tienen a Adam Smith como un asesor, como dice, sistematizado. ¿Por qué? Porque tiene en su libro el programa y tienen el procedimiento a seguir que muchos todavía utilizan hasta hoy. Dice, Adam Smith volcó esa enseñanza en la cátedra universitaria, como en sus escritos. No solamente escribió libros, sino que también él fue profesor universitario. Entre sus obras destaca, y este está en inglés, y conocido como La riqueza, el libro se llama La riqueza de las naciones. Estaba leyendo a Adam Smith, y ese libro dice que ya salió como 50 ediciones, o sea que todas las veces que se editaba, por miles y miles de libros, terminaba. Y entonces se editaba otra vez y el mismo procedimiento, porque Adam Smith ya no existe, obvio, ¿verdad? Entonces lo que se hace es se reproduce ese libro porque es muy cotizado, se quiere mucho. La cuarta regla expresa: toda contribución debe percibirse de tal forma que haya la mayor diferencia posible entre la suma que sale del bolsillo del contribuyente y la que ingresa en el tesoro público. O sea que esta regla de Adam Smith decía de que toda contribución que debe percibirse de tal forma que haya la menor diferencia posible entre la suma que sale del bolsillo del contribuyente y la que ingresa en el tesoro público. En primer lugar, él sostenía de que si yo como una ciudadana común, si yo tengo que pagar mi impuesto, tenía que ver reflejado eso en mi sociedad, en mi comunidad. Porque si yo pago los impuestos y no veo ni una mejoría, entonces es como que no tengo esa ganas o iniciativa, también podría ser, de pagar mis impuestos. Pero si yo veo que mi ciudad o mi país mejora, entonces ¿por qué no voy a querer pagar y pagar cada vez más caro? En otros países los impuestos se pagan carísimo, pero se pagan. Entonces también a través de eso el Estado crece cada vez más. En infraestructura especialmente, en educación, en salud, que son los primordiales, en seguridad, que hoy tanto necesitamos la seguridad, ¿verdad? Y cómo nosotros vamos a esperar mucho de nuestro gobierno si es que nosotros no estamos colaborando a través de las contribuciones o de los impuestos en general, ¿no? Tiene que haber reciprocidad. Y si nosotros vemos de que
nuestros gobernantes están haciendo todo lo posible para administrar bien. Por supuesto que vamos a querer también pagar nuestro impuesto, ¿verdad? Porque eso es una cadena. Pero si vemos que hay mucha corrupción y si vemos que se escuchan muchas cosas, entonces es como que a la gente le confunde también y no quiere pagar. Así como le digo, es una cadena. Bueno, seguimos. No sé, pueden, si es que quieren preguntar algo, yo no tengo ningún problema, pueden atajarme nomás si quieren preguntar o acotar algo. O si no, seguimos. Organización de la administración fiscal. Ahora vamos a ver cómo es la organización de la administración fiscal en nuestro país. Ahora ya vamos a bajar otra vez nuestra actualidad. La construcción vigente se ocupa igualmente de la Contraloría General de la República. La construcción vigente, dice. O sea que, en primer lugar, la organización de la administración fiscal, ya sabemos que el presidente o nuestro país, ¿verdad? Tenemos ministerio y uno de los ministerios es el Ministerio de Hacienda encargado de administrar el dinero del Estado o el fisco, ¿verdad? Dice, la Contraloría General de la República es un órgano contralor que dentro de nuestra Constitución Nacional, la ley, la Carta Magna, en su artículo 281, establece que que cumple un rol fundamental, que es el rol de control de la actividad financiera del Estado. O sea que al Ministerio de Hacienda, que es el encargado de recaudar y administrar todos los bienes del Estado, a eso paralelamente se creó la Contraloría General de la República para que pueda cumplir un rol fundamental de control. Porque hablaba yo de que le da dinero, el Ministerio de Hacienda le da dinero a las gobernaciones o a otro ministerio, ¿verdad? Y entonces las gobernaciones tienen que rendir cuentas. ¿Dónde debe rendir cuentas? Primero a la Contraloría General de la República y luego también al Ministerio de Hacienda. Pero una vez que ahora tenemos otro órgano de control también, que es dependiente del Poder Ejecutivo, es la Auditoría del Poder Ejecutivo. En cualquier momento el presidente de la República puede decidir y pedirle, porque es dependiente de la presidencia de la República, a la Auditoría General de la República hacer una auditoría en cualquier ministerio o en cualquier gobernación, donde el Ministerio de Hacienda está dando dinero para que pueda administrar. Corresponde al Ministerio de Hacienda todo lo relativo a la administración fiscal, estamos repitiendo, sea en forma directa o indirecta. Directa es cuando le da directamente el dinero a una empresa al Ministerio de Obra, por ejemplo, y el Ministerio de Obra otra vez hacen las licitaciones para que se puedan realizar las rutas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese caso es en forma indirecta. Y a través de la ley 109/91 establece las funciones y estructura orgánica del Ministerio de Hacienda. No es que se le da nomás ya dinero para que pueda administrar, perdón, no es lo que se le da nomás esa potestad de que pueda administrar todo el dinero de nuestro Estado paraguayo, sino primero se aprueba una ley, que es la ley 109/91, aprobado por el Congreso, y allí se establece las funciones y estructura orgánica del Ministerio de Hacienda. Cómo va a estar estructurado el Ministerio de Hacienda y cómo va a estar administrando el dinero público. Y dentro del Ministerio de Hacienda también hay viceministerio. Falta 10 minutos. Tenemos viceministerio
que también está apoyando y eso ya está dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Hacienda. La ley 109/91 establece la forma de gobernar o la forma de gobierno también que tiene el Ministerio de Hacienda dentro de su ministerio. La estructura orgánica del ministerio tiene 3 subsecretarías. La subsecretaría es como la vice, digamos, del ministro de Hacienda. La subsecretaría de Estado está en el artículo 3º. La que afecta más fundamentalmente a la organización financiera es la subsecretaría de Estado de Administración Financiera. Imagínense. Y allí siempre nos estamos quejando de que los que están en el Ministerio de Hacienda ganan muy bien. Y es cierto, porque ahí se maneja nada más y nada menos el dinero del Estado paraguayo, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? Importancia de la administración financiera. Con esto vamos a terminar ya. La administración fiscal centra su mayor actividad en 3 etapas principales: la recaudación, la gestión y la erogación de los recursos del Estado. O sea que recauda, gestiona, porque ¿qué es lo que gestiona? Gestiona porque ve a quién utilizó y de qué manera, a través de quién, de la Contraloría, que es su apoyo para que pueda saber si se está administrando bien el dinero del Estado, ¿verdad? Y también de la auditoría del Poder Ejecutivo y la erogación de los recursos del Estado, ¿verdad? Y la erogación, o sea que cómo va a estar invirtiendo esa plata que es del Estado paraguayo. Si del Estado paraguayo estamos hablando que es el dinero de todos, porque todos pagamos a través de nuestros impuestos, a través de las tasas, a través de los impuestos, ¿verdad? Y bueno, entonces la administración fiscal se centra su mayor actividad en 3 etapas principales, que es la de recaudar, ver la forma de recaudar, porque si dice que tiene un gasto de 100.000 millones, por decir un número cualquiera, tiene que ver la forma de recaudar 100.000 millones de guaraníes para ese año. Y debe hacer la gestión para poder recaudar. Y la erogación de los recursos del Estado. Por eso es tan importante, ¿verdad?, la administración financiera. Porque si no sabe administrar, entonces no vamos a ir bien, porque siempre vamos a tener los imprevistos, como lo que tenemos hoy en día. Bueno, con esto terminamos nuestra lección de hoy. En la plataforma tengo preguntas como tarea para ustedes, para que puedan completar, porque ustedes saben que toda esa tarea después de cada unidad, eso va teniendo un puntaje que vamos a tener en cuenta en el examen final. Y aparte de eso, también por responsabilidad, ¿verdad? Bueno, quiero que ahora activen su cámara para que puedan sacar. Esto ya se está grabando y después entonces cuando enviemos a YouTube, entonces ustedes puedan otra vez, si necesitan escuchar otra vez para poder aclarar algunas cosas. Pueden activar todas sus cámaras. Está Elena, está Jessica, está Ever. Después, ahí está Jorge. Ever está en su auto. Después, Antonio, Laura, Líder, Clara. Allá está el líder. Me falta Antonio, Laura, Clara, Joel. Mira, Laura. Bueno, allá está Antonio. ¿Quieren prender su micrófono si quieren preguntarme algo? Sin problema.
Todo está muy claro, profe. ¿Está claro, Jessica? Sí. Elena. Elena. Bueno, tenemos, Sí, todo muy claro, profe. bueno, 2 minutitos tenemos para que se corte, ¿verdad? Antes que se corte. Entonces yo voy a estar todavía en línea para que ustedes puedan contestar esa preguntita como tarea que tienen allí. ¿Está bien? Está bien, profe. Bueno, y que disfruten, que pasen bien este fin de semana. Igual. Igual, profe. Bueno, Gracias, profe, igualmente. a ustedes. Chao. Chao. Chao, profe.